agradecemos su presencia para esta conferencia de prensa del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Nos acompañan los integrantes del comité, que es la licenciada Ana Patricia Briceño Torres, Andrés Norberto García Reper, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García. En estos momentos, la presidenta en turno es la licenciada Maribel Concepción Méndez de Lara, que nos hará una introducción y inmediatamente después hará uso de la palabra el licenciado Andrés Norberto García Reper. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los medios de información por acompañar la labor permanente que realiza el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Solo darles la bienvenida y garantizarles que este comité sesiona de forma permanente, colegiada, y que tengan la certeza que está siendo muy cuidadoso con los procesos de selección y con cada una de las etapas, con el propósito de quienes se integren a la lista de las candidaturas sean los mejores perfiles para México, orientados a cumplir con el espíritu de la reforma constitucional aprobada y publicada el 15 de septiembre de 2024, para que México tenga un sistema de impartición de justicia justo, equitativo, con personas juzgadoras con alto sentido social, con compromiso con la verdad y con los derechos humanos. Adicionalmente, este comité acordó de forma unánime que sea el comisionado Andrés Reper quien les informe el proceso detallado y cuidadoso en el que estamos, y desde luego estamos a sus órdenes, cualquiera de las y el integrante del comité, para atender todas sus inquietudes a fin de informar a la sociedad mexicana por su conducto del estado actual del procedimiento del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Nuevamente, gracias por su presencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de la prensa. Como todos ustedes saben, la convocatoria al proceso de evaluación por parte del comité se publicó el 4 de noviembre y se cerró el 24 de noviembre. A partir del día 22, notamos que el micrositio del comité, alojado en la página del Senado, empezó a presentar problemas de capacidad de recepción de documentos. Esto se debe porque no se trata de correos electrónicos nada más que envíen una solicitud o una declaración de solicitud de incorporarse, sino que se subían documentos. Estos documentos, como ya tuve la oportunidad de compartirlo con ustedes hace unos días, pues podían variar entre, por ejemplo, el currículum podría ser de 1 o de 20 páginas, certificados de estudios, copias fotostáticas de constancias de estudios, y esto generó un peso descomunal en la página y una incapacidad de la página para procesar esta información. Comenzamos a recibir en nuestro correo de dudas y en los correos de los comisionados, en los correos personales, quejas y solicitudes, podían inscribirse las personas. Entonces, se abrieron 3 correos, esto también ya lo comentamos, correo 1, 2 y 3 para recibir solicitudes. Y al final, cuando cierra el plazo, empezamos a hacerlo. Incluso cuando les pedimos a las personas que subsanaran algún documento, porque, digamos, intentado reparar las fallas o la lentitud de la página, cuando intentaron subir documentos otra vez para subsanar, otra vez se enfrentaron con este problema por la capacidad de la página. Entonces decidieron nuevamente enviar sus solicitudes de subsanación que les habíamos enviado nosotros a los 3 correos y también al correo de dudas generales. Esto provocó que estos miembros hoy frente a ustedes y nuestros asesores tuviéramos que hacer pues, un gran esfuerzo de una minuciosa revisión manual, casi artesanal y por lo tanto más lenta de lo que se pudo procesar en los otros 2 poderes, donde tienen pues, efectivamente infraestructura
informática considerable como lo es la agencia digital que encabeza Pepe Merino en el Poder Ejecutivo, o el Consejo de la Judicatura, con una arquitectura, infraestructura de más de 30 años de llevar a cabo concursos, evaluaciones, captura de calificaciones, archivar los documentos del personal del Poder Judicial. Como todos ustedes recuerdan, nosotros fuimos designados el 31 de octubre, rendimos protesta y en 3 días construimos las celdas y los requerimientos de la página junto con el personal de informática del Senado. Esto se publicó el 4 para que a partir del 5 de noviembre las personas se pudieran inscribir. Por lo tanto, pues es comprensible que se tuvieran estos problemas de captura de información. Nada más para darles una idea de mensajes y documentos que este comité revisó. Tenemos que, a partir de la convocatoria, recibimos en el correo de dudas y hasta el día de hoy más de 10.413 correos, muchos de ellos con documentos. Y en los correos alternativos que abrimos, el 1, el 2 y el 3, recibimos 5.893 en el primero, 4.736 en el segundo y 4.603 en el tercero, dando un total de 15.242. Esto, pues, provocó que tuviéramos una revisión de más de 300.000 constancias, certificados oficiales y la revisión de más de 700.000 datos que se llenaron en la plataforma. Como ustedes pueden imaginar, esto generó que concluyéramos esta revisión y tantas horas antes de que se hiciera el plazo establecido en la convocatoria y en la ley. Aplicar por estar tratando de subir las bases de datos con los nombres finales elegibles, es una lista que estaba incompleta y consideramos que esto atenta contra los derechos de las personas que saben que metieron sus documentos, que recibieron correos diciéndole has quedado formalmente inscrito porque hemos recibido tus correos, y desde luego empezaron a llegar más correos, incluso mensajes telefónicos a través de los teléfonos del Senado, etcétera, diciendo hay problemas. Por eso se decidió retirar esa página e informar frente a esta circunstancia y explicarles que desde el viernes estamos en sesión permanente y hoy vamos a continuar revisando todos los faltantes que ya están dictaminados, ya sabemos que van en la lista, pero que ayer, con la prisa de presentar la lista de elegibles en el plazo establecido, pues incompleta. De ahí el comunicado y de ahí la decisión de venir a explicar para que no haya dudas y garantizar la certeza de este proceso y de cómo hemos ido enfrentando esta situación, que es una situación de que los tiempos nos alcanzaron después de hacer esta revisión de todos los correos electrónicos. Ese es principalmente el mensaje. No sé si alguna de mis compañeras quiera agregar algo y desde luego estaremos abiertos a todas sus preguntas y cuestionamientos. Bien. ¿Tienes otro micrófono? No. Voy a llevar uno de los micrófonos. Sí, claro. Llegó desfasado, pero bueno. Andrés, si nos puedes explicar claramente, es decir, ya están seleccionados los perfiles, se habla de 771, si no mal me 761. Esos son los que ya son los finalistas y son los que todavía no están en estas listas que se dio a conocer, o también todavía siguen revisando perfiles, porque esa es otra versión también que está corriendo, que siguen revisando perfiles y que incluso pudieran actualizar esa lista. Esa es la primera. La segunda, hace un momento el senador Noroña hablaba de que se viera la posibilidad de que como comité dejaran un espacio para recibir quejas de aquellos que creen que se violentaron sus derechos políticos. ¿Cómo se establecería eso? ¿Están abiertos a eso? ¿Cómo sería, por favor? Muchas gracias por la pregunta. Me adelanto a reserva que alguien más quiera contribuir. La lista que publicamos en la mañana con la aclaración es de 7.060 personas aspirantes elegibles, pero faltan todas las que también elegibles y que no pudimos subir a la lista
anoche. Estos ya no están sujetos a revisión, son personas que ya están con semáforo verde y que hace falta incorporarlas a esta lista. Crecerá esta lista, pero no son miles ni mucho, no va a rebasar el total que originalmente se había inscrito. Son, insisto, con todas las bases de datos que teníamos, estuvimos trabajando en una base de datos de Excel para poder hacerlo lo más rápido ante este problema con la página del Senado. Entonces, esto generó que al final, a la hora de consolidarlas, se quedaran listas que contenían semáforo verde de personas que han estado justamente haciendo ese tipo de observaciones, y extrañados les decimos, no se preocupen, la principal garantía, y es la idea que queremos que se lleven hoy, es que aquella persona que se haya inscrito en tiempo y forma, que haya remitido documentos de los que establece la convocatoria, como que sean licenciados en medio mínimo de 8, que hayan remitido el ensayo, todas esas personas deben estar tranquilas, porque a pesar de que en la primera lista no aparecen, están consideradas, han sido validadas y continuarán en el proceso, y en las próximas horas, en cuanto terminemos esta conversación con ustedes, continuaremos este trabajo de consolidación. Y segundo, por supuesto que el comité está abierto a todas las expresiones y quejas de las personas que digan, oye, yo sí mis documentos, por favor, verifícalo, y se verificará. Lo cierto es que todo está en el sistema, todo está en los correos y todo está en la plataforma. Entonces, si remitieron sus documentos, no deben estar preocupados, aparecerán en los nombres que se agregarán a esta lista. Y desde luego también, como estamos en un proceso electoral, están expeditos los medios de impugnación que establece la Ley General de Medios de Impugnación, que francamente no se está afectando a nadie en este momento, porque los que cumplieron no serán eliminados. Los requisitos, pues estamos actuando conforme a la ley respecto de esta decisión para aquellos que sí tienen los documentos y aquellos que no. No quiero aventurarlo porque si me falla una cifra, una decena, una docena, vamos a crear digamos, un inserción. Les pedimos que esperen a que esté completa, pero todos más o menos de las bases de datos, y pues que se nos sorprendió que estas personas tenemos que agregarlas a la lista, complementarla. ¿Esto cuánto tiempo más les va a llevar? Creemos que vamos a concluir en unas horas. La pregunta a de Grupo Imer. Abdi Vargas de Las Noticias. Primero, retomando la pregunta del compañero, la lista fue de 7.060 aspirantes que fueron aceptados, y en la información que compartieron dicen que son 12.000 registros los que ustedes verificaron. Sin embargo, ahorita acaba de mencionar que recibieron 15.000. Quisiera saber cuál fue la cifra real que recibieron, si fueron 15.000 o 12.000, y ya sabemos por una parte esa. La segunda creo que no la va a comentar, eso de cuánto podría crecer, pero sabemos que no es mucho. Y la tercera pregunta sería, ¿cuál fue uno de los principales motivos por los cuales los aspirantes no pudieron pasar? ¿Sería porque uno de los requisitos principales es tener un 8 de promedio, o cuál fue? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, si recuerdan, estábamos hablando de un total de 12.000 intentos de registro, pero que al final, cuando sacamos la lista preliminar, que todos ustedes conocieron, que venía con las consistencias, llegamos a 10.959. Una cosa son todos los intentos de registro, otros son la lista preliminar, que esa pues ya ahorita no es relevante porque fue una lista preliminar, y otras son los mensajes que varios usuarios enviaron, tanto a un correo como a otro, y dieron un total de 15.000. Si sumamos el total de documentos, no de constancias, de documentos que estuvimos revisando, son 27.142 que, desagregado en cada una de sus fojas que traían, llegaron a estar más de 300.000 constancias y más de 700.000 datos. Todos estos elementos que les estamos proporcionando en nuestro sistema, en los correos, y en cuanto concluyamos esta lista, pues desde luego a disposición de quien nos quiera revisar. Todos sabemos que pues no se pueden inventar correos, ni recepciones, ni acuses que no existan, ni tampoco eliminarlos de los discos duros. Están ahí en los correos y también en la plataforma. Y es un caso muy interesante que mencionas de cuál fue la principal causa. Yo te diría que, por ejemplo, el 30% de los documentos que recibimos, nosotros tuvimos que hacer
el cálculo del promedio, porque muchos certificados de estudios no lo traen, o los aspirantes no presentaban en efecto el certificado, sino una constancia, porque el CARES fue lo único que alcanzó a proporcionarles su universidad, su escuela en tiempo. Entonces nos decían las calificaciones, y esto nos retrasó muchísimo. Personal que nos estuvo ayudando estuvo sumando calificaciones y haciendo los promedios, y efectivamente muchos de ellos es por no alcanzar el mínimo de 8, otros tantos por no haber presentado ensayo, y muy pocos por no ser licenciados en Derecho. ¿Algún porcentaje que nos pudiera compartir? No tengo la numeraria ahorita, pero más tarde sí, lo que puedo decir es el 30% de los casos, más o menos, fue el cálculo del promedio que tuvimos que hacer. Fue una labor de, esa frase nos la proporcionó el secretario técnico, a quien también le doy la bienvenida, el licenciado Ernesto Miguel Pompa Corella. Es una minería de datos, pero no de Big Data, sino de bucear en estos correos. Créanmelo, hemos estado en jornadas muy largas, hasta muy altas horas de la noche, trabajando para extraer estos datos y presentar esta cifra que sea a la disposición de los medios y sobre todo de los aspirantes. Este es un proceso abierto a la ciudadanía. Nuestra responsabilidad es incluir a todos los que sí cumplieron. Entonces, si hubo un error para que no se sumaran algunas personas que estaban como semáforo verde, se van a incorporar. No es un concurso de oposición que discrimine y que quiera cerrar embudos para tomar decisiones cerradas. Este es un procedimiento abierto a la ciudadanía, y en este comité es lo que hemos intentado hacer desde un principio. Disculpe que sea insistente, pero no entiendo esta cifra de, entonces fueron 15,000 los que recibieron o 12,000. ¿La quiere explicar? Claro, le pido a mi compañera que... Gracias, Ana Patricia Briceño. Buenas tardes a todas y a todos aquí. Sí, esos datos ya los habíamos dado en un inicio, se cerró el registro, pero para complementar lo que ya explicó mi compañero Andrés, te puedo decir que los registros de la plataforma fueron 11,646. También se llevaron a cabo registros por oficialía de partes. Esto quiere decir, las personas que quisieron ir a dejar físicamente sus documentos fueron 258 personas. Además, de esos 258, muchos ya lo habían hecho en la plataforma, pero quisieron estar seguros y llevaron su documentación físicamente al Senado, a la oficialía de partes. Luego están los 15,242 correos de los que hablaba mi compañero. Y ese es precisamente lo que nos ha tenido haciendo un análisis exhaustivo por parte de este comité, llegando a la conclusión en días pasados que de esos 15,242 correos no todos eran registros. Eso siempre lo dijimos desde que se cerró, porque a la misma hora que se cerró la plataforma, se cerraron los 3 correos habilitados, y ellos querían mandar un correo, ya no se recibía, a las 12 de la noche del día 24. Así es. Entonces, procediendo con la explicación de las cifras, 5,298 de esos 15,000 correos, 15,242 correos, 5,298 eran nuevos registros y complementos. ¿Qué quiere decir complementos? Que entraron a la plataforma, hicieron su registro y subieron documentación o no subieron documentación, pero la plataforma no los dejó seguir y lo hicieron, terminaron por correr. Entonces, esa sí es como la explicación de lo que hemos venido haciendo prácticamente, haciendo un análisis de todo lo que estaba en los correos. ¿Por qué? Porque había documentación, como dijo ya mi compañero, que no estaba, digamos, homologada. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra plataforma le pedíamos ciertos requerimientos para que ellos subieran la documentación y aparte un cuestionario, y en cambio en el correo pues cada quien lo hizo de manera libre. Entonces ese análisis de toda esa gran cantidad de información, eso es lo que nos ha llevado a estar hasta ahorita, hasta el día de ayer a las 9 de la noche, como lo dijo ya mi compañero, haciendo ese análisis que pues lo hemos hecho prácticamente
artesanal, por así decirlo, porque no está procesada esa información en alguna plataforma o en algún sistema. Parte de eso sí está, pero lo demás no, y eso es lo que nos ha llevado a estas horas de trabajo de nosotros, como lo hemos dicho, siempre queriendo garantizar hasta el último momento que todos tengan acceso a participar, obviamente quienes tengan derecho. Entonces, no sé si tengas otra pregunta. Yo tengo otra pregunta, senador. Buenas tardes. Preguntarles, en toda ley, en toda convocatoria hay elecciones, en toda convocatoria hay licitaciones, en toda convocatoria hay plazos que ofrecen certeza jurídica a quienes participan. Entonces, el que ustedes vayan a agregar una vez vencido el plazo de publicación, ¿no consideran que está afectando la certeza jurídica? Porque finalmente hay gente que seguramente se preocupó en que todo estuviera enviado correctamente, hicieron un esfuerzo importante por cumplir con los plazos. Y luego finalmente se dice, pues no hay problema porque los vamos a agregar. ¿Esto no está para ustedes rompiendo con la certeza jurídica que deben de tener los procesos electivos? Finalmente esto es parte de un proceso electoral. Si ustedes veían que tenían esa carga de trabajo, ¿por qué no pidieron ayuda, apoyo de equipos al Senado, a la Cámara de Diputados, para informarles que estaba esta circunstancia, por ejemplo, de que ustedes tenían que sacar los promedios prácticamente a mano de muchos de los aspirantes? ¿Por qué no pedir a tiempo ayuda en lugar de llegar al día del plazo y decir, chino, acabamos, pero no se preocupen, vamos a seguir incrementando el número de aspirantes una vez vencido el plazo? ¿No consideran que esto finalmente se presta a malas interpretaciones, que sería preferible haber actuado a tiempo para haber desahogado esta carga de trabajo tan importante? Y si esto va a seguir ocurriendo, porque el trabajo no se les va a acabar. De aquí a febrero, que se entregan las listas, ustedes van a tener que volver a hacer una quizás más exhaustiva revisión de cada aspirante. ¿Qué van a hacer? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta y por el interés en el proceso. Como ya lo dijo el comisionado o el integrante del comité, Andrés, nuestra inscripción fue del 5 al 24 de noviembre. Estamos en la etapa de elegibilidad del 25 de noviembre al 15 de diciembre. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal cumplió con el plazo al entregar una lista, como aquí se ha dicho, de 7.060 personas. Sí entendemos que lo idóneo hubiera sido que la lista complementaria que expediremos en unas horas saliera el día de ayer. Sin embargo, como ya lo hemos explicado, más bien para darle certeza a las personas participantes de que sus documentos que fueron enviados vía correo electrónico en este universo que acaba de señalar la integrante del comité, Ana Patricia, 15,000 correos, están siendo integrados. Y creemos que sí hemos tenido el apoyo tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. ¿En qué sentido? Somos un equipo de 5 comisionados, comisionadas, comisionados, un secretario técnico y un poco más de 60 personas analizando los expedientes. Pero esta lista que vamos a complementar hoy, teníamos que verificar uno por uno de los correos electrónicos, porque podía decir, le falta el ensayo, le falta el título, por mencionar algún documento, pero todavía, no obstante ya habían sido checados los correos, queríamos verificar nuevamente, atendiendo al principio de certeza y garantizarle a las personas participantes un estudio completo y exhaustivo de su expediente para una valoración y análisis correcto de todos sus medios de prueba que están acreditando los requisitos. Tú dices, y entendemos, si no se afecta el principio de certeza, si fuera de inmediato la etapa de idoneidad y que esto lo limitara, pues sí estaríamos en algún, digamos, afectando algún término o plazo. Pero sabemos que la idoneidad se desarrolla entre el 16 de diciembre y el 31 de enero de 2025, en donde hay todo un proceso de análisis
de los méritos académicos, de la parte de experiencia y de la buena fama pública. Es decir, el hecho de que en unas horas expidamos una lista complementaria verificable de que esas personas cumplieron los requisitos constitucionales y legales no afecta el principio de certeza, al contrario, abona a la inclusión de quienes sí cumplieron los requisitos y no les afecta en el sentido de que todavía estamos dentro del plazo de hacer el análisis, no han iniciado aún las entrevistas y serán tratados en igualdad de circunstancias en el proceso. Y sí destacar que estamos muy atentos en una planeación de la etapa de idoneidad con responsabilidades muy concretas de cada una y cada uno de nosotros. Estamos comprometidos con dar respuesta con excelencia a la sociedad mexicana y a las personas participantes. No queremos, por sacar una lista, al contrario, que se nos quede gente que sí cumplió los requisitos. Muchas gracias. Entiendo que no es para que no los impugnen, después que vaya la gente y diga yo cumplí y el comité no me dio el registro. No, pero no es solo eso, es la obligación que tiene este comité. No es para... La impugnación es un derecho de todas las personas, pero más bien este comité está comprometido que todas las personas que cumplieron los requisitos de elegibilidad estén en la etapa, sean evaluados respecto de la idoneidad. Es decir, estamos en favor de las personas participantes de garantizarles la revisión completa de su material probatorio vinculado a los requisitos constitucionales. Entonces, ¿no consideran que se puede prestar a especulaciones el que el plazo haya sido rebasado y haya una lista complementaria? Bueno, les pedimos su comprensión y que nos ayuden a difundir que no hay mala fe, que por el contrario, este comité, por eso les queremos explicar cuál ha sido el proceso detallado, los problemas técnicos, pero más que problemas, ya lo decía el comisionado Andrés, el cúmulo de información. No crean que nosotros nada más, el certificado de calificaciones. No, cada certificado fue revisado. Ya tuvimos también vinculación con la Secretaría de Educación. Una sola prueba aportada vinculada a los requisitos que no haya sido analizada. Les pedimos que ustedes nos ayuden como medios de información a dar la información verídica a la sociedad para que no se preste a alguna interpretación distinta. Estamos aquí el comité en su conjunto, un comité fortalecido, organizado y dando cuentas a la sociedad con transparencia. ¿Pedirán más equipo nada más? Para que no vuelva a un poco porque es un trabajo colectivo. No sé si alguien comisionado Andrés. Asumo la respuesta. Son muy pertinentes sus preguntas. Sí, requerimos reorganizar el trabajo para que las siguientes etapas puedan fluir de manera más, digamos, menos accidentada en el tiempo, porque son etapas en las que nosotros vamos a perder calificaciones, vamos a estudiar los ensayos, todos, y cada uno merecerá una revisión y una opinión de cada uno de los miembros del comité. O sea, nuestros desvelos no acabaron hoy, apenas van a comenzar porque tenemos que revisar todos esos ensayos y todos esos currículos tenemos que revisar. Pero además, algo que estamos casi olvidando, es que esta cruce de información que hizo con la SEP, que mencionó la presidenta Maribel desde Lara, no es lo único. Hemos establecido convenios con la Secretaría de la Función Pública para que nos manden información respecto de si hay servidores públicos sancionados por diversas razones que estén en el catálogo, por ejemplo, de servidores públicos, aquellas personas que hayan tenido violencia política de género y que estén sancionados en términos de la legislación electoral, no que estén denunciados, ojo, porque denuncias pues puede haber muchas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, personas que en verdad hayan sido sancionados por violencia política de género en contra de la mujer, o aquellas personas que sean deudores alimentarios. Estamos cruzando información, obviamente tuvimos el Sistema Nacional Anticorrupción con el Instituto Nacional Electoral, pues para cruzar que efectivamente fueran, por ejemplo, ciudadanos mexicanos, personas que tienen doble nacionalidad,
ha sido un proceso minucioso y exhaustivo. Y más que ahorrarnos las impugnaciones, es ahorrarse. Que no tenga la persona que decir, ay, voy a tener que ir a promover, no. Simplemente tengan un poco de paciencia para que aparezcan en las próximas horas estas complementarias. Y sí, fue un periodo, un término que estableció la ley y que debido a la carga de trabajo no pudimos entregar la lista completa en ese periodo, y por eso estamos abonando la certeza, hablándoles de frente a ustedes, explicándoles exactamente qué pasó, para que justamente la gente entienda cuál es la razón del retraso de unas horas en publicar esta lista. Sí, gracias. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarles qué fue exactamente lo que revisaron, porque dicen que son los currículos y los ensayos que van a revisar posteriormente. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que revisaron y cuánto tiempo les llevó? Porque según una revisión que hice, por ejemplo, en las cartas de los vecinos tendría que haber realizado 54,000 documentos. Tendría que haber llamado diariamente a 122 personas y pues eso no les daba el tiempo. Entonces, exactamente qué fue lo que revisaron en este proceso y qué es lo que les falta por revisar. Y si me puedo mencionar en las cartas de los vecinos cuál fue la constante que tuvieron, es decir, que encontraron, si eran efectivamente vecinos o si eran conocidos o quiénes eran. Pide la palabra, permíteme. Para esta etapa, que revisamos de todos los requisitos constitucionales y legales, pero particularmente sobre las cartas de los vecinos, me parece fundamental la pregunta que nos haces al comité. Revisamos que estén las cartas correspondientes y principalmente vienen de compañeros y compañeras de trabajo, es decir, de colegas, también las cartas tenemos de gente con la que han trabajado en los últimos años y donde los recomiendan ampliamente. Recordar que la convocatoria sobre las cartas estableció que todas las personas que requieren deben dar sus datos de identidad y estar localizables. En esta etapa, lo que verificó el comité es que estén cada una de las 5 cartas relacionadas con la honestidad y buena fama pública. La siguiente etapa, para la idoneidad, tenemos una metodología aprobada como comité donde contempla llamarle, al menos con una muestra previamente seleccionada, entre 2 y 3 personas de cada una de las personas que pasaron a la lista para llamar a quienes los requieren a fin de verificar su identidad y confirmar los argumentos por los que la requieren. Señalar que para nosotros este es uno de los requisitos fundamentales, porque se ha polemizado sobre las cartas de los vecinos, pero ¿quién te conoce mejor que con quien trabajas, que vive al lado de tu casa, que puede verificar tu modo honesto de vivir, tu congruencia entre el ingreso y cómo vives? Entonces, sí se verificaron las cartas y solo viene ahora la etapa de verificación de la identidad como parte de la valoración de la honestidad pública. Adicionalmente, el comité ha acordado por unanimidad enviará esta lista a la Fiscalía General de la República para que informe si las personas consideradas como elegibles tienen algún antecedente penal que limitara su participación o hiciera que no cumplen un requisito para la idoneidad. La última pregunta es de Rolando Ramos. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntar en específico si una vez que se cumplió, la convocatoria es muy precisa de que el plazo se venció el último minuto de ayer. Si están ustedes conscientes o si reconocen que violaron la ley. La respuesta contundente es no violamos la ley. Sí se expidió por este comité una lista con 7.060 personas elegibles. Adicionalmente y en paralelo, expedimos un boletín donde claramente expresamos que esta era la lista primaria y que habría una lista complementaria, es decir, ya fue el anuncio simultáneo, ¿verdad?
Entonces, no hay violación a la ley de ninguna manera, no estamos dejando en estado de indefensión a las personas aspirantes, porque al contrario, les otorgamos todas las facilidades para que aportaran sus documentos. Y la lista complementaria se expedirá en unas horas. Y también es atendiendo al principio de completitud, de completar el análisis de todas las pruebas que aportaron. Y ustedes, como medios de información, ayúdenos a otorgar certeza al proceso. Lo que se juega en México es demasiado, Son mínimo 1 o 2 décadas a quienes hoy resulten electos, quienes serán, que formarán parte del sistema de impartición de justicia. Es justamente por lo que le pregunto. ¿Esto no abona a quienes critican el proceso de la reforma judicial? Bueno, no, pedimos la comprensión, Reiterar, no se violó la ley, se anunció paralelo que había esta lista y que habría un complemento. Y no estamos afectando derechos de las personas en donde dijéramos, es que al expedirla unas horas después la complementaria les hacemos nugatorio su derecho de aportar algún documento. No, esa parte ya fue presentada y se cumplió en tiempo y forma. ¿Qué estuvimos haciendo? Atendiendo este principio de completitud que está en la Constitución, viendo que cumplieran todos los requisitos de elegibilidad. Vamos a la parte cualitativa con la idoneidad. Tengan confianza en este comité que trabaja arduamente, no únicamente solo, sino con otras instituciones, con un gran equipo de profesionales, desde la abogacía, desde un equipo técnico que se va perfeccionando e integra. ¿Es un comité idóneo para calificar la idoneidad de los participantes? Esperamos, creemos que sí, y que los resultados finales ya lo acreditarán. Estamos en etapas intermedias y esa es la responsabilidad de este comité, generar confianza en la sociedad mexicana. Gracias. Buenas tardes. Nada más para aclarar, esta lista que enviarán a la PGR, ¿cuál es la lista complementaria? ¿O? Las ambas listas, compañero, tanto la lista de 7.060 ya publicada como la complementaria para hacer la consulta correspondiente, pero como ya lo mencionaba el comisionado Andrés, es Fiscalía General de la República, Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema DIC Nacional y otras instituciones más. ¿Esto lo hacen ustedes por iniciativa propia? No recuerdo que los otros comités lo han hecho. Sí, está establecido desde la Constitución y luego en la convocatoria del Senado de la República, donde dice que los 3 comités pueden celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para llegarse de información a fin de evaluar los requisitos. Y usted lo sabe, está en la Constitución que hay que acreditar la honestidad y buena fama pública. Es decir, no basta que tengas el 10 en tu promedio de licenciatura en las materias, que seas licenciado en Derecho, que tengas el título. Requerimos que las personas de probada honestidad, sensibilidad, prudencia, lleguen a la boleta. Gracias. Sería todo. Gracias a ustedes.